Parece que en su oración Jesús nos dice que seguir el modelo de su seminario es afirmar la centralidad de la palabra de Dios. En la oración Jesús vuelve una y otra vez al tema de la palabra. En 17:6 dice que los hombres que Dios le había dado habían guardado la palabra de Dios. Y en 17:8 dice que les había dado las palabras que Dios le había dado y ellos las habían recibido. Y en 17:14 dice otra vez que les había dado la palabra de Dios. Y en 17:17 es la verdad de la palabra de Dios, que es el medio de la santificación de los discípulos. En un artículo para el Expositor Bautista de julio de 1921, a los pocos años de haber establecido el seminario, Sidney Sowell, segundo rector, escribió: entiendo que la preparación debe consistir para nosotros de hoy de un fiel estudio de la Biblia, usando la Biblia como libro de texto continuamente. Y esto es lo que tratamos de hacer. Si empleamos otros libros, y los empleamos, son auxiliares nada más al estudio de la Biblia. Para Sowell, la gran necesidad era de una doctrina bautista evangélica bien fundamentada y tomada directamente de la palabra de Dios. Nuestro seminario, como el de Jesús, debe estar centrado en el estudio y proclamación de la palabra de Dios. Nunca ha habido tanta necesidad de enseñanza y predicación de la palabra. Nunca hemos tenido tantos recursos para el estudio de la Biblia. Y me parece que nunca ha habido más ignorancia de su contenido. Necesitamos recuperar esta convicción. Es una convicción que está reflejada en el estudio del seminario. Hay un estudio adaptado del seminario por las necesidades del gráfico, del diseño gráfico moderno. Pero en aquella antiguo estudio, tan cargado de imágenes y de contenido, ustedes se acordarán de que hay dos círculos dentro de un círculo mayor, pero que están mirando el cuadro. Y en uno de los círculos, fíjense que hay un púlpito, hay una Biblia y hay una antorcha. Y está el texto en griego y el texto en castellano. El sentido es: predica la palabra. Por curiosidad, yo escribí al Dr. Glaze, preguntando por el origen de este estudio. Y me volvió a decir que el trabajo en este estudio es el trabajo de un docente, de dos docentes de la época. En primer lugar, del profesor Hugo Culpeper, y en segundo lugar de la señora de Glaze. Culpeper responsable del contenido, la señora de Glaze responsable del diseño. Qué interesante, lo de Culpeper es fascinante. Pasó 3 años en un campamento de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y entre los libros que tenía el Nuevo Testamento griego de Nestle y el libro de gramática de Robertson, 1600 páginas. Y dice Culpeper que durante los 3 años leyó 12 veces su Nuevo Testamento griego, lo leía cada 2 meses. Y trabajó con el libro de Robertson
trabajando de tapa a tapa 2 veces, y después una tercera vez buscando todas las 21,000 citas bíblicas del Nuevo Testamento que hay, buscando su sentido. Ejemplificaba lo que está representando, la centralidad de la palabra. Y déjenme decir, en cuarto lugar, que me parece que seguir el modelo de Jesús significa esforzarnos por mantener la unidad. La unidad es otro tema recurrente en la oración. En 17:11 Jesús pide que los discípulos sean guardados en el nombre de Dios para que sean uno, como el Hijo del Padre son uno. Y en 17:21 Jesús pide que todos sean uno, como el Padre está en Él y Él está en el Padre, que sean uno en el Padre y en el Hijo. Y el resultado es que el mundo creerá que Cristo fue enviado por el Padre. Y en 17:22 afirma que ha dado a los suyos la misma gloria que el Padre le había dado a Él, para que sean uno, como Él y el Padre son uno. Y en 17:23 pide que sean perfeccionados en unidad. La unidad de los seguidores de Jesús no es una unidad organizativa, sino una unidad de personas que surge de la relación común con Cristo y la relación de Él con el Padre. El modelo de esta unidad es la unión absoluta entre el Padre y el Hijo. En primera instancia, esto significa unidad interna de cuerpo docente, alumnado, cuerpo directivo. Fundamental para la salud de cualquier institución es la armonía interna. Pero significa además una unidad externa, en donde asumimos la responsabilidad de ser elemento de armonía y paz entre el pueblo bautista y los pueblos evangélicos en general. En la larga historia del seminario, la institución ha sido un elemento de encontrar vínculos. Ya se ha hecho referencia a su lugar en la formación de la Asociación de Seminarios. Y podríamos reconocer que en la actualidad los convenios con otros grupos enfatizan la apertura y la disposición a buscar armonía. Leí con interés un artículo reciente por un pastor, autor y teólogo, James Emery White, que ha servido como presidente de Georgetown, del seminario, un artículo en donde él se refiere a las divisiones que nos dividen y señala, lo que es para él, 4 motivos fundamentales. Pero lo que más me interesaba era lo que decía al finalizar su artículo. Citaba las palabras de un pietista luterano del siglo XVII, que decía: en lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, libertad; y en todas las cosas, caridad. La disposición a buscar la unidad. Y permítanme decir que me parece que aquí puede haber lugar para arrepentimiento, porque a veces nuestras actitudes han sido arrogantes y no han sido comprensivos con los demás. Y nosotros no nos hemos preocupado buscando la armonía y la unidad que al cual Jesús daba tanta importancia y tanto valor en esta oración.
Seguir el ejemplo de Jesús, me parece, en tercer lugar, significa manifestar la gloria de Dios. En 6 de los 26 versículos de la oración, Jesús se refiere a la gloria de Dios. En 17:1, en una alusión a su muerte, dice que ha llegado la hora y pide que el Hijo sea glorificado para que pueda a su vez glorificar al Padre. En 17:4 dice que Él ya ha glorificado al Padre al terminar la obra que le había sido encomendada. 17:5 pide ser glorificado con la gloria que tenía antes de la creación del mundo. En 17:10 afirma que Él ha sido glorificado en sus discípulos. Y en 17:22 afirma que Él ha dado a los suyos la gloria que Dios le había dado para que sean uno. Y en 17:24 pide que los suyos estén con Él para que vean su gloria. Permítanme decir que el seminario debe ser un lugar donde Dios es glorificado. Y este lugar debe ser como la zarza ardiente o el templo de Salomón, lugar donde aquella presencia grande de Dios y majestuosa puede hacernos caer sobre el rostro y reconocer su grandeza y su gloria. Yo creo que para hacer un seminario como el de Jesús, debemos experimentar el gozo de Jesús. Fíjense en lo que dice en el versículo 13. Jesús dice: pero ahora vuelvo a ti, hablando, dirigiéndose al Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Él quiere que los suyos tengan su gozo completo, como dice la Nueva Versión Internacional, que tengan su alegría en plenitud, o como dice otra versión, que tengan su alegría enteramente colmada. Jesús pide para ellos gozo. Es importante para Él que ellos tengan gozo. Ya había dicho que iban a estar tristes en el momento de su muerte, pero después estarían gozosos por la resurrección y nadie, dice Jesús, les podrá quitar su gozo. No asociamos gozo con seminaristas, otras actitudes, pero aquí Jesús valoraba aquel profundo sentido de gozo, de satisfacción, de contentamiento por la relación que uno tiene con el Padre. Y me parece que además seguir el ejemplo y el modelo de Jesús como seminario significa depender de la protección divina. En el 17, 11 y 12 Jesús pide: guárdalos en tu nombre, y reconoce que Él los había guardado mientras Él estaba con ellos, pero ahora Él se va y pide que sean guardados, y reconoce que Él los ha guardado de tal forma que nadie, ninguno se había perdido, salvo Judas, el que estaba destinado a la perdición. No es explícito aquí de que los guardaba, quizás la referencia es general, pero fíjense en lo que dice en el 17:15. Pide que los suyos sean guardados del mal, según la versión de Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y Reina Valera actualizada coinciden en traducir aquí: líbralos, o que sean guardados del maligno.